Hola, ¿qué tal?
Por eso nos llama la atención que Jesús se dirija a María con la denominación de mujer en la escena del Calvario, Juan 19:26. También en Caná, Jesús la llama mujer, Juan 2:4, remitiendo a María y a su función junto con él en la hora de la cruz. Allí
da al ser humano la posibilidad de ser divinizado. Por eso San Agustín llama a la Virgen cooperadora en la redención, subrayando tanto la acción de María junto a Cristo, subordinación a Él, porque María coopera con Cristo para que nazcan en la iglesia los fieles, y por eso la podemos llamar Madre del pueblo fiel. Durante el primer milenio, la reflexión sobre la Virgen María en la iglesia remite a la liturgia, la gran rica diversidad de las tradiciones litúrgicas del Oriente cristiano quiso ser un eco fiel de las Sagradas Escrituras, de los concilios y de los padres de la Iglesia. La Lex Orandi, que se transformó en Lex Credendi, configura la Mariología oriental desde la himnografía, la icografía y la piedad popular. Por ejemplo, a partir del siglo V, se establece en Oriente las fiestas marianas que después, en el siglo VII, pasaron a Occidente. La participación de la Madre de Dios en la obra de la salvación se conmemora no solo en las anáforas y liturgias eucarísticas de la Iglesia orientales, sino sobre todo a través de los textos himnográficos utilizados en las horas canónicas, presentes en las diversas tradiciones litúrgicas del Oriente cristiano. En la himnografía abundan las composiciones dedicadas a María con alegorías bíblicas que permitieron la profundización en el misterio fundamental de la Encarnación y su significado para la redención en Cristo, en un lenguaje pleno de simbolismo poético capaz de expresar el asombro y la maravilla de quienes, siendo de la misma estirpe de María, contemplan los prodigios que el Todopoderoso ha realizado en ella. La enseñanza de los primeros concilios ecuménicos comienza a delinear el dogma de María, Madre de Dios, luego proclamado en el concilio de Éfeso. El Oriente cristiano siempre ha sostenido doctrinalmente aquellos dogmas definidos por estos primeros concilios, al menos en aquellas iglesias que han aceptado los concilios de Éfeso y Calcedonia. Al mismo tiempo, han acogido en sus tradiciones litúrgicas, himnográficas e iconográficas las narraciones y las leyendas marianas populares referidas a los relatos de la infancia y de la muerte de Jesús. Estos relatos buscan alimentar la piedad del pueblo de Dios, dando voz al lirismo de las imágenes poéticas que no tienen otro objetivo que despertar el asombro. Esa veneración a la Madre de Dios se manifiesta también por medio de la iconografía que ofrece una imagen visual de María y del Verbo encarnado. Es significativo que las iconografías tradicionales de esas iglesias vinculadas a los concilios de Éfeso y Calcedonia representen a María mayoritariamente como Teotocos y fuesen creadas para contemplar en ella a la Virgen Madre que representa al mundo y abraza a su Hijo, el niño Jesús, mientras intercede por la humanidad ante su Hijo. Así, la iconografía mariana oriental, como querigma y recordatorio visual de la teología de los primeros concilios de los santos padres a todo color, quiere ser una traducción visual de los títulos específicos que se aplican a la Virgen. Por eso los iconos tienen que leerse desde la liturgia y desde los signos. María no es un objeto de un culto que viene colocado junto a Cristo, sino que se inserta en el misterio de Cristo a través de la encarnación. Ella es el ícono en el que se venera a Cristo mismo. Ella es la Teotocos, la madre que presenta a su Hijo Jesús, el Cristo, y es al mismo tiempo la odegetría que muestra, señala con su mano el único camino que es Cristo. A partir del siglo XII, la teología occidental dirige su mirada a la relación que une a la Virgen Madre con el misterio de la redención cruenta del Calvario y se relaciona a la imagen de la espada de Simeón con la cruz de Cristo. La presencia de María al pie de la cruz se entiende como signo de fortaleza cristiana, llena de amor materno. San Bernardo habla de la cooperación de Nuestra Señora en el sacrificio redentor en un comentario sobre la presentación de Jesús en el templo. Arnoldo, amigo de San Bernardo y abad benedictino de Bonneval, después del año 1159,
considera por primera vez la cooperación de María con el sacrificio del Calvario junto a su Hijo Jesucristo. La cooperación de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación
populi Maria Mediatrici. Por una definición del dogma de María como corredentora o mediadora de todas las gracias, respondió en su voto particular negativo. El significado preciso de los títulos no es claro y la doctrina en ellos contenida no está madura. Una doctrina definida de fe divina pertenece al depósito de la fe, es decir, a la revelación divina vinculada a la Escritura y en la tradición apostólica. Sin embargo, no se ve de un modo claro cómo la doctrina expresada en los títulos esté presente en la Escritura y en la tradición apostólica. Más adelante, en el 2002, expresó públicamente su opinión contraria al uso de este título. La fórmula corredentora se aleja demasiado del lenguaje de las Escrituras y de la patrística y por tanto provoca malentendidos. Todo procede de él, como dicen, sobre todo las epístolas a los Efesios y a los Colosenses. María es lo que es gracias a él. La palabra corredentora ensombrecería ese origen. El cardenal Ratzinger no negaba que hubiese buenas intenciones y aspectos valiosos en la propuesta de uso de este título, pero sostenía que era un vocablo erróneo. Entonces el cardenal mencionaba las epístolas a los Efesios, a los Colosenses, desde el vocabulario utilizado y el dinamismo teológico de los signos presenta de tal modo la centralidad redentora única y la fontanalidad del Hijo encarnado que queda excluida la posibilidad de agregarle otras mediaciones, porque toda clase de bendiciones espirituales nos son donadas en Cristo, porque somos por Él hijos adoptivos, y en Él fuimos agraciados. Efesios 1:6. Por su sangre tenemos la redención. Él ha derrochado sobre nosotros su gracia. En Él hemos heredado también y estamos predestinados. Y Dios ha querido que en Él residiera toda plenitud. Colosenses 1:19. Y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas. Colosenses 1:20. Semejante alabanza sobre el lugar único de Cristo invita a situar a cualquier criatura en un lugar claramente receptivo y a una religiosa y delicada cautela a la hora de plantear cualquier forma de posible cooperación en el ámbito de la redención. El Papa
bendiga. Juan 2, 5. Mediadora. El concepto de mediación se utiliza en la patrística oriental a partir del siglo VI. En los siglos posteriores, San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla y San Juan Damasceno utilizan este título con diferentes significados. En Occidente, desde el siglo XII, se hace más frecuente su uso, aunque no será hasta el siglo XVII cuando se enuncie como tesis doctrinal. En 1921, el cardenal Mercier, arzobispo de Malinas, con la colaboración científica de la Universidad Católica de Lovaina y el apoyo de obispos del clero y del pueblo belga, pidió al Papa Benedicto XV la definición dogmática de la mediación universal de María, pero el Papa no accedió. Solo aprobó una fiesta con la misa propia y el oficio de María Mediadora. Desde entonces hasta el año 1950 se desarrolló una investigación teológica sobre la cuestión que llegará hasta la fase preparatoria del Concilio Vaticano II. El concilio no entró en declaraciones dogmáticas, sino que prefirió presentar una extensa síntesis de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. La sentencia bíblica referida a la exclusiva mediación de Cristo es contundente. Cristo es el único mediador, pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. 1 Timoteo 2, 5 al 6. La Iglesia ha explicado este lugar único de Cristo porque, siendo el Hijo eterno e infinito, a Él está unida hipostáticamente la humanidad que asumió. Este lugar es exclusivo de esta humanidad y las consecuencias que de ello se derivan solo pueden aplicarse a Cristo. En este sentido preciso, el papel del Verbo encarnado es exclusivo y único. Ante la claridad en la palabra revelada, se requiere una especial prudencia en la aplicación de esta expresión mediadora a María, frente a una tendencia a ampliar los alcances de la cooperación de María a partir de este término. Es conveniente precisar tanto su valioso
en él su plenitud y su centro. María, en la mediación única de Cristo, al mismo tiempo necesitamos recordar que la unicidad de la mediación de Cristo es inclusiva, es decir, Cristo posibilita diversas formas de participación en el cumplimiento de su proyecto salvífico, porque en la comunión con Él todos podemos ser de alguna manera cooperadores de Cristo, mediadores unos para con otros. Precisamente porque Cristo tiene un poder infinitamente supremo, Él puede promover a sus hermanos para hacerles capaces de una verdadera cooperación en la realización de sus designios. El Concilio Vaticano II sostuvo que la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las Escrituras una colaboración diversa que participa de la única fuente. Por ello se debe profundizar el contenido de esta mediación participada, siempre bajo la norma del principio de la única mediación de Cristo. Es verdad que la Iglesia prolonga en el tiempo y comunica en todas partes los efectos del acontecimiento pascual de Cristo, y que María tiene un lugar único en el corazón de la Iglesia Madre. La participación de María en la obra de Cristo resulta evidente si se parte de esta convicción de que el Señor resucitado promueve, transforma y capacita a los creyentes para que colaboren con Él en su obra. Esto no ocurre por debilidad, incapacidad o por necesidad de Cristo mismo, sino precisamente por su glorioso poder, que es capaz de asumirnos generosa y gratuitamente como colaboradores en su obra. Aquello que se debe destacar en este caso es precisamente lo siguiente: que cuando Él nos permite que le acompañemos y que, bajo el impulso de su gracia, debemos lo mejor de nosotros mismos con su propio poder y su misericordia a los que en definitiva son glorificados. Fecundos en el Cristo glorioso. Particularmente iluminador es el texto: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Juan 14, 12. Los creyentes unidos a Cristo resucitado, que ha vuelto al seno del Padre, pueden realizar obras que superan los prodigios del Jesús terreno, pero siempre gracias a su unión con Cristo glorioso por la fe. Es lo que más se manifestó, por ejemplo, en la admirable expansión de la iglesia primitiva, porque el resucitado hizo
En confiada invocación, cuando experimenta la intercesión de su abogada y auxiliadora, su maternidad, María no es un obstáculo interpuesto entre los seres humanos y Cristo. Al contrario, su función materna está indisolublemente unida a la de Cristo y orientada a Él. Así entendida, la maternidad de María no pretende debilitar la única adoración que se debe solamente a Cristo, sino estimularla. Por ello se deben evitar los títulos y expresiones referidas a María que la presenten como una especie de pararrayos ante la justicia del Señor, como si María fuese una alternativa necesaria ante la insuficiente misericordia de Dios. El Concilio Vaticano II reafirmó cómo debía ser el culto dado a María, un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana, de modo que, mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado, glorificado.
Credendi, nos permite afirmar esta cooperación de María, no en la comunicación de la gracia, sino en la intercesión materna. De hecho, en la liturgia de la solemnidad
camino más excelente, el amor. Las obras del amor al prójimo, aún el trabajo cotidiano o el empeño por cambiar este mundo se convierten entonces en un canal de cooperación en la obra salvífica de Cristo. En este sentido, se han expresado también los últimos pontífices. San Juan XXIII enseñaba que cuando el cristiano está unido espiritualmente al Divino Redentor, al desplegar su actividad en las empresas temporales, su trabajo viene a ser como una continuación del de Jesucristo, del cual toma fuerza y virtud salvadora, extender a los demás los frutos de la redención. San Juan Pablo II entendía esta colaboración como reconstrucción junto con Cristo del bien que ha sido dañado en el mundo a causa de los pecados, porque el corazón de Cristo ha querido tener necesidad de nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. Y esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. El Papa Benedicto XVI sostenía que los hombres destinatarios del amor de Dios se convierten en sujetos de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia para difundir la caridad de Dios y para tejer lazos de caridad. La doctrina social de la Iglesia responde a esta dinámica de caridad recibida y ofrecida. El Papa Francisco enseñó que para Santa Teresa del Niño Jesús no se trata solo de permitir que el corazón de Cristo extienda la belleza de su amor en el propio corazón, a través de una confianza total, sino también a través de la propia vida llegue a los demás y transforme el mundo. Y se convierte en actos de amor fraterno con los cuales curamos las heridas de la Iglesia y del mundo. De ese modo ofrecemos nuestras expresiones del poder restaurador del corazón de Cristo. Esta es la cooperación posibilitada por Cristo y suscitada por la acción del Espíritu, que, en el caso de María, se distingue de la cooperación de cualquier otro ser humano por el carácter materno que Cristo mismo le atribuyó en la... Criterios. Cualquier otro modo de comprender esta cooperación de María en el orden de la gracia, especialmente si se pretende atribuir a María alguna forma de intervención o de instrumentalidad perfectiva o de causalidad segunda en la comunicación de la gracia santificante, debería prestar especial atención a algunos criterios ya insinuados en la Constitución dogmática Lumen Gentium. A. Debemos reflexionar cómo María favorece nuestra unión inmediata
la que ha aprendido mejor las cosas de Jesús. María es la primera de aquellos que oyendo la palabra de Dios la cumplen. Lucas 11:28. Es la primera en colocarse entre los humildes y pobres del Señor para enseñarnos a esperar y recibir con confianza la salvación que solo viene de Dios. María se convertía así, en cierto sentido, en la primera discípula de su Hijo, la primera a la cual parecía decir, sígame, antes aún de dirigir esa llamada a los apóstoles o a cualquier otra persona. Ella es modelo de fe y caridad para la Iglesia, su apertura a la acción del Espíritu Santo. Por eso dijo San Agustín que más es para María ser discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. Y el Papa Francisco insistió en que es más discípula que madre. María es, en definitiva, la primera y la más perfecta discípula de Cristo. María es para todo cristiano la primera que ha creído y precisamente con esta fe suya de esposa y de madre quiere actuar sobre todos los que se entregan a ella como hijos. Y lo hace con un cariño lleno de signos de cercanía que les ayudan a crecer en la vida espiritual, enseñándoles a dejar que la gracia de Cristo actúe más y más. En esta relación de afecto y confianza, ella, que es la llena de gracia, enseña a cada cristiano a recibir la gracia, a conservar la gracia recibida y a meditar la obra que Dios está haciendo en sus vidas. Lucas 2:19. En el caso de presuntos fenómenos sobrenaturales que hayan recibido un juicio positivo por parte de la Iglesia, donde aparezcan algunas de las expresiones o títulos como los anteriores citados, se tendrá en cuenta que en el caso de que se conceda por parte del dicasterio, tales fenómenos no se convierten en objeto de fe, es decir, los fieles no están obligados a darle asentimiento de fe. Madre del pueblo fiel, María, la primera discípula, es la madre en la cruz. Cristo nos entrega a María y así Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin duda sin una madre. Ella es la madre creyente que se ha vuelto madre de todos los creyentes y al mismo tiempo es la madre de la Iglesia evangelizadora que nos acoge así como ha querido convocarnos Dios, no solo como individuos aislados, sino como pueblo que camina. Nuestra Madre María siempre quiere caminar con nosotros, estar cerca, ayudarnos con su intercesión y amor. Ella es la madre del pueblo fiel, que camina en medio de su pueblo, movida por una ternura amorosa y asume sus angustias y vicisitudes. El amor se detiene, contempla el misterio, disfruta en silencio. El pueblo fiel no se aleja de Cristo ni del Evangelio cuando se acerca a ella, sino que es capaz de leer en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio, porque en ese rostro materno ve reflejado al Señor que nos busca, que viene a nuestro encuentro con los brazos abiertos, que se detiene frente a nosotros, que se inclina y nos levanta hacia su mejilla, que nos mira con amor y que no nos condena. En su rostro materno muchos pobres reconocen al Señor que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Ese rostro de mujer canta el misterio de la encarnación. En ese rostro, la madre, traspasada por la espada, el pueblo de Dios reconoce el misterio de la cruz y en ese mismo rostro, bañado por la luz pascual, percibe que Cristo está vivo. Y ella, la que recibió el Espíritu Santo en plenitud, es quien sostiene a los apóstoles en oración en el cenáculo. Por eso podemos decir que en cierto modo la fe de María, sobre la base del testimonio de los apostólicos de la Iglesia, se convierte sin cesar en la fe del pueblo de Dios en camino. Como decían los obispos latinoamericanos, los pobres encuentran la ternura y el amor de Dios en el rostro de María. En ella ven reflejado el mensaje esencial del Evangelio. El pueblo simple y pobre no separa a la Madre gloriosa de la María de Nazaret, que encontramos en los Evangelios. Al contrario, reconoce la sencillez detrás de la gloria y sabe que María no ha dejado de ser una de ellos. Es la que, como cualquier madre, llevó en el vientre a su hijo, le dio de mamar, lo crió con cariño, con la ayuda de San José, y no le faltaron los sobresaltos y las dudas de la maternidad. Lucas 2, 48-50. Es la que canta al Dios que a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Lucas
1:53, que sufre con los novios que se quedan sin vino para su fiesta. Juan 2:3, que sabe correr para dar una mano a su prima en la necesidad. Lucas 1:39-40, que se deja lastimar como atravesada por una espada a causa de la historia de su pueblo, donde su hijo es signo de contradicción. Lucas 2:34, que comprende lo que es ser migrante o exiliado. Mateo 2:13-15, que en la pobreza solo puede ofrecer 2 pichones de paloma. Lucas 2:24, y que sabe lo que es ser despreciada por ser de la familia del pobre carpintero. Marcos 6:3-4. Los pueblos sufrientes reconocen a María caminando codo a codo con ellos y por eso buscan a su madre para implorar ayuda. La cercanía de la madre produce una piedad mariana popular que tiene expresiones diversas en los distintos pueblos. Los variados rostros de María, coreano, mexicano, congoleño, italiano y tantos otros, son formas de inculturación del Evangelio que reflejan en cada lugar de la tierra la ternura paterna de Dios que llega hasta las entrañas de nuestros pueblos. Contemplemos la fe del pueblo de Dios, donde multitudes de hermanos creyentes reconocen espontáneamente a María como madre, tal como Cristo mismo nos propuso en la cruz. Al pueblo de Dios les gusta peregrinar a los diferentes santuarios marianos, donde encuentra consuelo y fortaleza para salir adelante, como quien en medio del cansancio y del dolor recibe la caricia de su madre. La conferencia Aparecida supo expresar con claridad y belleza el hondo valor teologal de esta experiencia. Nada mejor que terminar esta nota con esas palabras. Destacamos las peregrinaciones donde se puede reconocer al pueblo de Dios en camino. Allí el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos caminando juntos hacia Dios que los espera. Cristo mismo se hace peregrino y camina resucitado entre los pobres. La decisión de partir hacia el santuario ya es una confesión de fe, el caminar es un verdadero canto de esperanza y la llegada es un encuentro de amor. La mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. También se conmueve, derramando toda la carga de su dolor y de sus sueños. La súplica sincera que fluye confiadamente es la mejor expresión de un corazón que ha renunciado a la autosuficiencia, reconociendo que solo nada puede. Un breve instante condena una viva experiencia espiritual. Madre del pueblo fiel, ruega por nosotros. El Sumo Pontífice León XIV, el día 7 de octubre del 2025, memoria de la Santísima Virgen del Rosario, ha aprobado la presente nota, deliberada en la sesión ordinariamente del Dicasterio con fecha 26 de marzo del 2025, y ha ordenado su publicación, dado en Roma en la sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el 4 de noviembre del 2025, memoria litúrgica de San Carlos Borromeo, Víctor Manuel Cardenal Fernández, prefecto, Monseñor Armando Mateo, secretario para la sección doctrinal, Papa León XIV, 7 de octubre del 2025. Hermanos, espero que les haya gustado este audiolibro, que se suscriban a mi canal. Siempre estamos muy pendientes en estar comunicando los recientes libros, documentos importantes de la Iglesia para que estemos muy actualizados. Así que suscríbete, activa la campana para siempre estar atento a todo lo que pasa en la Iglesia. Bendiciones para todos.